Con su permiso, senadora presidenta. Adelante, senador. A nombre propio, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el último párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cerca de 5.200 especies en el mundo están en riesgo de desaparecer en los próximos años. México se encuentra entre los países con mayor número de especies. De hecho, es reconocido como uno de los 17 países megadiversos, que en su conjunto reúnen entre el 65 y el 70% de la riqueza mundial de especies. Debe existir una estrategia para la conservación de dicha riqueza por parte de todos los actores involucrados, directa e indirectamente, por lo que es prioritario que dicha riqueza, ya que esta gran diversidad de especies se ha visto gravemente afectada al punto de que muchas de ellas se encuentran en amenaza de extinción. Los factores principales son la destrucción de su hábitat, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, el cambio climático y la introducción de especies invasoras. Tan solo en México, al menos 171 animales endémicos se encuentran en peligro de extinción, de acuerdo a la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010, que señala la metodología para evaluar si alguna especie silvestre se encuentra en riesgo de extinción o sobreprotección ambiental de especies nativas de México, de flora y fauna. Especies como el manatí, el ajolote, la vaquita marina, la totoaba, el perrito de las praderas, algunas especies de gorriones, ranas, colibríes, el oso hormiguero, liebres y conejos son solo algunos de los animales mexicanos que están en riesgo de desaparecer en muy poco tiempo. De acuerdo a la Ley General de la Vida Silvestre, se señala que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la facultad de elaborar la lista de especies o poblaciones en riesgo y la de especies o poblaciones prioritarias, las cuales se actualizan por lo menos cada 3 años. En 1994 se publicó la primera versión de esta norma. Se estableció el uso del método de evaluación del riesgo de extinción de especies silvestres en México para determinar la inclusión o exclusión de especies, así como la categorización de los riesgos, y en esta versión se eliminó la categoría de las especies raras y todas las especies que originalmente fueron incluidas se listaron de manera precautoria como sujetas a protección especial. Además, se incluyó la categoría de probablemente extinta en vida silvestre. La versión más reciente, que se publicó en 2010, se realizó la revisión y actualización del listado previo. Desde su primera versión, dicha norma ha sido usada como referencia para evaluar el estado de conservación de vertebrados terrestres y nativos, así como el desarrollo y aplicación de las políticas de conservación. Por ejemplo, la elaboración de las listas prioritarias para la conservación. Sin embargo, esta NOM fue fuertemente cuestionada por los criterios que utiliza en su categorización, pero al ser esta norma un instrumento jurídico que aborda la evaluación del riesgo de extinción, por lo tanto, su conformación debería estar sustentada exclusivamente en criterios científicos, por lo que es importante que se mejoren los mecanismos empleados para determinar la inclusión y exclusión y categorización de las especies. Es por ello que la presente propuesta tiene como finalidad incluir los mínimos referentes con los que se debe contar sobre información para poder realizar la categorización y la evaluación, permitiendo señalar de manera más precisa las especies silvestres en riesgo de extinción.
por lo que se propone la reforma al último párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre. Al mismo tiempo voy a presentar otra iniciativa, Presidenta, para someter igual a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para modificar las fracciones primera y 15ª del artículo 2 de la Ley de Energía Geotérmica. Los combustibles fósiles cada día son más escasos y en su momento tuvieron un gran auge, pero hoy en día la demanda energética de la sociedad ha hecho que estos combustibles sean insuficientes para satisfacer las necesidades. Aunado a esto, el problema de la generación y envío a la atmósfera de gases de efecto invernadero. México tiene un gran potencial geotérmico, pero no se han aprovechado estos recursos. Actualmente, el país ocupa el 6º lugar en producción de energía eléctrica. Sin embargo, hace más de 10 años que no se ha aumentado la producción de este recurso, por lo que México necesita disminuir su dependencia de los combustibles fósiles, diversificando sus procesos de generación de energía térmica para poder competir con países desarrollados líderes en el aprovechamiento de energías alternas. El potencial térmico del país coloca este recurso como parte esencial de un proceso de transición al uso de energías limpias y renovables, junto a otras como la solar o la eólica. Debido a que la ley de geotermia vigente está pensada principalmente para proyectos de generación eléctrica, ha limitado el desarrollo de proyectos a baja temperatura, por lo que su uso se encuentra actualmente enfocado principalmente para actividades turísticas y recreativas. En la República Mexicana hay al menos 276 localidades geotérmicas documentadas, distribuidas en 19 estados, de las cuales 20 tienen el potencial de generar electricidad y el resto para desarrollar proyectos de baja temperatura, por lo que las modificaciones propuestas generarán áreas de oportunidad para los inversionistas, ya que el país cuenta con fuentes de calor distribuidas a lo largo prácticamente de todo el territorio. A través de la historia, en México se han desarrollado proyectos piloto para el aprovechamiento de los recursos de baja entalpía, los cuales han demostrado factibilidad técnica y económica in situ. Sin embargo, estos trabajos solo han sido de naturaleza demostrativa. Como resultado de esta iniciativa, se pretende impulsar proyectos que utilizan el calor de la tierra como producción de leche en polvo, agricultura hidropónica aplicada a un mejor control de la temperatura y crecimiento de las plantas, refrigeración térmica, producción y comercialización de fruta deshidratada al sector vitivinícola, desalinización de agua de mar, secado o deshidratado de alimentos, granjas de acuicultura, control de temperaturas en granjas de cultivo de especies acuáticas y con una reducción de costos de operación que pueden ser hasta de un 35% del costo del producto, permitiendo su operación en climas fríos en donde los invernaderos comerciales no son rentables. Además de apoyar en la aceleración de la transición energética a fuentes de energía menos intensivas en carbono, como parte del programa del especial del cambio climático 2019-2024. Finalmente, y en atención a los avances de la reforma energética en materia de geotermia, la industria exige que se desarrollen regulaciones de carácter técnico, social, comercial y de protección ambiental para asegurar la sustentabilidad de los sistemas geotérmicos hidrotermales, así como promover programas especializados en el desarrollo del talento mexicano para la industria, que permitan fortalecer la vinculación entre universidades, empresas desarrolladoras de proyectos y nuevas tecnologías geotérmicas. Por esta razón, se propone la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones primera y 15ª del artículo 2 de la Ley de Energía Geotérmica para que se amplíe el rango de temperatura
de 80 grados centígrados a 25 grados centígrados o superior. ¿Es cuánto?